Saludos y bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Edificando la Iglesia, el podcast del Seminario Nazareno de las Américas, donde tenemos el privilegio de conversar con líderes, autores y personas de influencia dentro de la Iglesia sobre cómo podemos construir juntos la Iglesia de hoy y de mañana. Hoy contamos con la presencia del doctor Pablo Deiros, quien es un conocido pastor, profesor y escritor latinoamericano, además de haber fungido como rector del Seminario Internacional Teológico Bautista en Buenos Aires. El doctor Deiros es cofundador del programa doctoral latinoamericano ProDola. Es probablemente más reconocido como autor de más de 65 títulos publicados en español y en inglés, que han tenido un gran impacto en la Iglesia a nivel mundial. En la actualidad es miembro de la Junta Global de la Sociedad Bíblica Internacional, que tiene entre otras traducciones la Nueva Versión Internacional de las Escrituras, y está enfocado a su tarea docente como conferencista y especialmente como escritor, tras haberse jubilado del pastorado luego de más de 50 años de ministerio. Doctor, bienvenido, es un agrado poder tenerle con nosotros en el día de hoy. Es un placer acompañarlos. Me permití, Juan, hacer un par de correcciones a tu bueno, adelante. exagerada presentación. Primero, gracias a Dios, ya estoy cerca de los 100 libros publicados. Bueno. En estos últimos años han salido de prensa varios libros y colecciones, así que el número se multiplicó. Y la segunda cosa, yo serví durante 2 periodos en la Junta Global de la Sociedad Bíblica Internacional, pero no estoy en este momento ocupando esa responsabilidad. Así que es un poco para actualizar los datos que estuviste dando. Pero muchas gracias. Genial. Por buena presentación. Hay que actualizar la página web, entonces. ¿A quién le escribo? Claro. Sí, exacto. Sí. Bueno, la verdad que realmente es un honor poder tenerle con nosotros y el objetivo, como decía, de este podcast es hablar acerca de la iglesia y cómo podemos juntos trabajar con personas de otras denominaciones, tal vez de otras formas de pensar, de interpretar las escrituras, de vivir su vida siguiendo los pasos de Jesús. ¿Cómo podemos trabajar juntos para, en vez de dividir, unir a la iglesia y seguir creciendo juntos? Pero empecemos tal vez, yo creo que mucha gente que está escuchando, sobre todo aquellos que son pastores, líderes, le conocen, pero me gustaría saber un poquito acerca de su trasfondo, sobre todo cómo llegó a ser pastor, porque pastorear por 50 años, a la vez de tener todos estos otros compromisos, no es algo fácil. Así que me gustaría saber un poquito esa historia de cómo llegó al pastorado. Yo nací en un hogar cristiano. Mis padres eran misioneros médicos en Asunción, Paraguay, donde nací hace 77, casi 78 años atrás. Me crié en la Argentina y desde pequeño, gracias a Dios, estuve en relación con iglesias con excelentes programas de discipulado, entrenamiento de liderazgo y congregaciones que me dieron en la adolescencia, en la juventud, buenísimas oportunidades para servir al Señor conforme los dones que el Espíritu me dio. Y obviamente en la adolescencia, cuando uno está bregando con la cuestión vocacional, aparecieron varias opciones. Y una de ellas era un profundo deseo que ya desde los 10, 11 años de edad se venía desarrollando en mí, de servir al Señor. Obviamente en mi niñez y adolescencia yo no tenía una idea clara de qué manera iba a servir al Señor, pero sí entregué mi vida en servicio. Tenía unos 11, 12 años, entregué mi vida en servicio al Señor. Cuando terminaba la escuela secundaria, a los 17 años, obviamente aparecieron 2 o 3 opciones y deseos, pero finalmente decidí ingresar al Seminario Internacional Teológico Bautista y
allí estudié 5 años, saqué mi licenciatura en teología. Conocí, por cierto, también a mi esposa y nos casamos y comenzó el pastorado. Muy joven, tenía 22 años y fui ordenado a esa edad con enormes responsabilidades. Era una pequeña congregación, pero eso me permitió también completar estudios en la universidad y seguir con el desarrollo personal. No fui pastor en muchas iglesias, en realidad fui pastor nada más que en 3 iglesias bautistas, y incluso durante algunos años dejé el ministerio pastoral, no por razones de estar ocupado en otras cosas, al contrario, seguí trabajando en muchas otras áreas de ministerio, pero mi vida no estaba del todo bien, no solo en la relación con el Señor, sino en mi manera de conducirme y en las decisiones que tomaba. Y decidí dejar el ministerio por un tiempo, es decir, podía ser un gran líder denominacional y profesor en el seminario y actuar en el mundo ecuménico y hacer un montonazo de cosas, pero yo no podía guiar a ninguna oveja cuando yo era una oveja perdida. Dejé el ministerio, gracias a Dios, Dios operó una sanidad, una liberación y un perdón y restauración extraordinario por cuenta propia, diría, porque fue el Señor el que me ministró directamente y no a través de nadie. Y eso me permitió entrar otra vez al ruedo ministerial. Y durante 20 años compartí un equipo ministerial en la iglesia del centro, en la ciudad de Buenos Aires, y allí dejé la responsabilidad pastoral directa para involucrarme más profundamente en la tarea educativa y en la formación ministerial de otras personas. El llamado del Señor fue un llamado muy fuerte desde pequeño, y creo que eso me ayudó también a entender lo importante que es no solo presentar a Cristo a los niños para que lo conozcan como Salvador y Señor de sus vidas, sino también de entrenarlos para el servicio cristiano. Y yo empecé a predicar muy joven, de manera continuada empecé a predicar cuando tenía 15 años, y desde esa edad no paré de predicar hasta el día de hoy. Y más o menos de esa edad empecé a enseñar, obviamente en la escuela dominical y demás, pero fue un proceso continuado. Y repito, lo que a mí me ayudó a entender la experiencia personal con el Señor y en el servicio al Señor es precisamente cuán importante es no esperar a que un creyente llegue a una edad adulta para animarlo y motivarlo a ponerse al servicio del Señor en lo que es el ministerio que sea, pero comenzar con los niños, enseñándoles, ayudándoles a descubrir, reconocer los dones que el Espíritu Santo les da y ponerlos en ejercicio bajo dirección, enseñándoles, disciplinándolos, pero ayudándolos a crecer en el servicio. Es eso que comenta de dar un paso al costado al ser el pastor principal de una iglesia, es algo que creo que no es fácil, ¿no? De hecho, lo que veo o que he visto en mi tiempo observando a la iglesia es más bien que el pastor siente la presión de permanecer en su posición y termina empeorando las cosas y a veces cayendo en situaciones muy, muy serias de pecado y de cosas que hacen mucho más daño a la iglesia, de que dar un paso al costado cuando uno siente que las cosas no están bien y que tiene que tomar un respiro. ¿Por qué es tan difícil para los pastores reconocer que son seres humanos y
que atraviesan montañas y valles espirituales como cualquier seguidor de Cristo. Mirá, Juan, acabas de poner el dedo justamente en el punto que en este momento me tiene más preocupado respecto a las iglesias evangélicas en todo el mundo. ¿Cómo lo puedo decir? Creo que vos lo describiste bien, lo planteaste como problema. Y el problema es mucho más profundo, quizás, de la descripción breve que hiciste. En América Latina, pero en realidad es en todo el mundo, en América Latina Dios nos ha regalado en los últimos 30, 40 años ministerios extraordinarios. Iglesias pequeñitas que por agencia del Espíritu Santo se han transformado en mega iglesias, ministerios impresionantes, y esto en todo el continente. Y lo que yo estoy observando ahora es que muchos de estos pastores fundadores, en muchos casos fundadores de ese ministerio, empezaron con 3, 4 hermanitos juntándose como podían, incluso sin templo, sin nada, y hoy tienen congregaciones de 10, 20, 30 mil miembros. Les resulta muy difícil dejar el ministerio, y acá cometen un pecado que es mucho más grave que irse con la secretaria y robarse la ofrenda de la iglesia, que ocurre, pero no siempre ocurre en estos niveles de iglesias grandes y ministerios muy públicos, muy en la televisión, en la radio, muy reconocidos. Pero el pecado que ocurre es un nepotismo evangélico, un nepotismo ministerial. Grandes siervos de Dios que por no retirarse cuando tienen que retirarse, que es en la cúspide de su carrera, no cuando empieza el declive, en la cúspide de su carrera, por no retirarse a tiempo, terminan metiendo a un hijo, a una hija, a un yerno, al cuñado, a un pariente, y van estableciendo una red burocrática dentro de la iglesia, por supuesto todos con sueldo, y es un círculo de parientes. Más o menos lo que hacían los papas renacentistas, ¿no? Que metían a sus hijos bastardos por todos los lugares donde... Y este sí es un error muy grave, porque una persona puede haber servido al Señor con gran fidelidad, con gran despliegue de dones, cumplido un ministerio ejemplar y todo lo demás, pero hay que recordar la experiencia de aquel profeta antiguo, el viejo profeta, que vivía de los recuerdos porque su ministerio ya no era tan fructífero, y que terminó por asesinar al profeta joven, que podía haberlo sucedido con nuevos frutos, con una nueva visión y todo lo demás, pero no soportó perder su lugar de poder y de influencia. Es cierto que quizás no en los niveles de mayor altura, pero en los niveles medios o más bajos, en pequeñas congregaciones, muchos pastores y pastoras se van quedando en el ministerio porque no tomaron las previsiones necesarias durante sus años de ministerio, no tienen vivienda propia, no tienen un ingreso. Es un drama en América Latina el tema de la jubilación de los pastores. Todavía en muchos países la legislación no permite, vigente, no permite a los pastores un retiro digno, con recursos suficientes, y terminan hombres ya ancianos, hermanas ancianas, dependiendo de la caridad denominacional, de la caridad de alguna familia de la iglesia, porque muchas veces sus hijos no están presentes. Este es otro drama al margen, ¿no? De los hijos de pastores que reniegan de la fe debido a las malas experiencias vividas durante el ministerio de sus padres. Entonces,
Esto me da la impresión, Juan, que cuando te digo que metiste el dedo en la llaga, creo que hoy es el problema número uno de las iglesias evangélicas en América Latina. Y lamentablemente no lo estamos conversando, no lo estamos dialogando, al contrario, estamos todos pensando cómo podemos crecer más, cómo podemos hacer mayor el espectáculo y atraer más a la gente, y cómo podemos afectar a la sociedad involucrándonos en política. Y la verdad, esto te lo dice un historiador del cristianismo, ya lo hemos probado 1.000.000 de veces y fracasamos. Es una de las cosas que hemos estado... Con el poder del Espíritu Santo y no con la ingeniería humana. Y si Dios te bendice en el ministerio, está atento a la voz de Dios, porque en algún momento Dios te va a decir: bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, pero salite del ministerio en esa iglesia, porque la iglesia o va a envejecer con vos, o va a perder el rumbo porque tu visión ya está agotada, o vas a tratar de sobrevivir a través de la familia, caes en nepotismo, o vas a tratar de usar poder humano para mantenerte allí. En el fondo, la respuesta a tu pregunta es: el fracaso de muchos pastores de mi edad o más jóvenes, ¿verdad? En el fondo depende del nivel de carnalidad que uno le ha metido al ministerio. Y el pecado, vuelvo a repetir, el pecado más grave no son esos pecados de página amarilla, ¿viste? De chimenterío evangélico, que el pastor se fue con la secretaria o se llevó la ofrenda. Estos son pecados que liquidan a una iglesia. Y esto no es ser un profeta negativo, es simplemente hablar con la experiencia, y la experiencia que te da la historia del testimonio cristiano a lo largo de los siglos. Sí. ¿Cuál es la responsabilidad de el liderazgo en la iglesia? Porque sí entiendo que hay algo histórico, que es que por lo general el pastor fundador de una iglesia tiene mucho poder sobre lo que sucede y termina de cierta forma poniendo a personas de su confianza, leales, ¿no?, en su grupo de liderazgo. Pero ¿dónde cae la responsabilidad? ¿Es denominacional tal vez? Aunque muchas de estas mega iglesias son no denominacionales, ¿no? Entonces no hay quien esté mirando cuál es el rol del pastor, del poder. Pero mencionó el tema de los pastores que no tienen a dónde ir porque la iglesia no les dio un salario digno, tal vez durante su tiempo, vivían en una casa que le pertenecía a la iglesia. Hay una diferencia tal vez como vemos, por ejemplo, en Estados Unidos con las iglesias anglo, donde al pastor se lo ve más como un profesional, y si bien tampoco les pagan tan bien en los Estados Unidos, hay una perspectiva un poquito diferente. Pero en Latinoamérica, ¿en quién cae esa responsabilidad de pensar en el pastor como un profesional, como una persona que merece un salario digno, que merece una jubilación, que merece no vivir en la pobreza? En tu comentario metiste media docena de tengo ese problema, porque no es una entrevista, es una conversación. Entonces nosotros la llevamos por donde queremos la conversación. Está bien. Pero cada uno de los temas que planteaste son importantes. Sí. Son muy... un tema es la responsabilidad institucional. Y al hablar de responsabilidad institucional, estamos hablando de denominacionalismo, porque la estructura denominacional, en la mayor parte de las distintas variedades evangélicas, depende del concepto denominacional. En América Latina, la ideología denominacional es totalmente foránea. No tiene nada que ver con nuestra cultura, ni siquiera con nuestra historia. El denominacionalismo es un típico producto de la modernidad norteamericana,
que tiene su periodo formativo entre la guerra de revolución en Norteamérica y la guerra de secesión. En esos 100 años más o menos es que las denominaciones se constituyen en función de la ideología denominacional. Luego las misiones modernas lo llevaron a todo el mundo. Y hoy el denominacionalismo, en donde hay un evangélico, hay una denominación. Pero el denominacionalismo, además de ser un típico producto de la modernidad, que ahora está en crisis, porque no estamos más en la modernidad, estamos en la posmodernidad, cambió completamente la cosmovisión. En el fondo es un problema cultural. La modernidad no solo que está en crisis, sino que está en crisis todos los productos de la modernidad. Y acá estamos hablando de instituciones como la escuela dominical, la sociedad de jóvenes de hace 50, 60 años atrás, la manera de entender el ministerio, la educación teológica que nosotros tenemos en América Latina está estructurada en función de la modernidad y del racionalismo del siglo XVIII, que es precisamente uno de los elementos de la modernidad. Y con ello también el institucionalismo. Ahora, te quiero señalar, Juan, y lo digo esto para también quienes en este momento nos están escuchando, que el institucionalismo cristiano y la eclesiología que resulta de ese institucionalismo no tiene absolutamente nada que ver con el Nuevo Testamento. Por supuesto que todas las denominaciones evangélicas le buscan la vuelta para buscar textos de prueba que prueben que sus conclusiones propias de la modernidad y de la estructuración de la sociedad y del postindustrialismo incluso, es bíblico, cuando no lo es. La Iglesia Nunca no termina bien eso, cuando buscamos que la palabra de Dios confirme lo que nosotros ya pensamos. Lo cual es típico de la modernidad también, de la hermenéutica moderna. Pero fíjate vos que la Iglesia no es una institución. La Iglesia no es una organización. La Iglesia es un organismo. Es el cuerpo de Cristo, que está integrado por miembros y que tiene una sola cabeza, que es Cristo. Entonces, los problemas de los que estamos hablando hay que meterlos en el contexto de los líos que nosotros hemos hecho teológicamente con nuestra teología y eclesiología denominacional. Antes del institucionalismo, el Evangelio corrió por las iglesias territoriales. La Reforma pretendió romper con la unam sanctam, bien metida en el paradigma de cristiandad, a partir de la supuesta conversión del emperador Constantino. Pero ni Lutero, ni Zwinglio, ni Calvino, ni Besa, ni siquiera los anabautistas, que fueron los que llegaron más lejos en su radicalismo para cambiar las cosas, lograron terminar con el paradigma de cristiandad. Y el denominacionalismo es una expresión del paradigma de cristiandad. En las iglesias establecidas, las iglesias luterana, anglicana, presbiteriana escocesa, reformada holandesa, reformada suiza, etcétera, etcétera, que son iglesias territoriales y plena expresión del paradigma de cristiandad, los pastores son sostenidos por el Estado, que es la expresión extrema. Ahora, en las iglesias evangélicas, por ejemplo, en América Latina, a nadie se le va a ocurrir, a un nazareno, a un bautista, a un pentecostal, jamás se le va a ocurrir que el Estado tiene que sostener a un pastor, darle casa pastoral, ¿verdad? Como también construir el templo. No, nosotros somos iglesias libres, pero no tanto. ¿Por qué? Porque el pastor sigue siendo un profesional al que hay que pagarle
un sueldo que, como vos decís, generalmente es de miseria, pero que crea relaciones laborales, no ministeriales, relaciones laborales que no tienen nada que ver con el Nuevo Testamento. Decime, ¿qué Estado le pagaba a Pablo su ministerio misionero? ¿Qué organización? Los judíos, los ancianos de Jerusalén no le iban a dar un un peso a Pablo o a Bernabé para cumplir su ministerio misionero. Estos hombres, Bernabé era un hombre muy rico, tenía propiedad y cuando necesitaba dinero vendía una propiedad y de eso vivía. Y Pablo se ganaba el sustento con sus manos. Obviamente, cuando las iglesias le daban una ofrenda, el tipo se volvía loco, precisamente porque no era lo regular, era lo excepcional. Y era lo que habría que hacer. Pero fíjate que hace este análisis en los ministerios más conocido, el de Pablo o el de Pedro, y vas a ver que no hay elementos institucionales allí. Entonces, cuando vos arrancás con un marco ideológico equivocado y no bíblico, por más que la ideología te lo pinte de colores y le haga decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, cuando arrancás mal, lo que tenés después está mal. Entonces lo que haces es empezar a generar problemas. Nosotros hemos hecho del templo el centro de nuestra vida religiosa. En la iglesia temprana no había templo, no los hubo hasta mediados del segundo siglo y hasta el tercer siglo. Nosotros hemos hecho de una jerarquía eclesiástica el centro del funcionamiento de la misión, cuando la misión en la iglesia temprana estaba en manos de todos los creyentes que tenían ministerios conforme con los dones que el Señor le había dado y trabajaban bajo la guía del Espíritu conforme lo que la cabeza del cuerpo determinaba. Nosotros hablamos de eso, enseñamos eso, pero no lo practicamos. Y no lo practicamos porque seguimos esclavos del paradigma de la modernidad, seguimos esclavos del institucionalismo, seguimos esclavos del paradigma de cristiandad, seguimos todavía metiendo nuestra carnalidad con versículos de prueba para quedar bien. Pero eso nos retrasa en la misión, eso nos crea conflictos, eso hace que haya pastores que no largan el pastorado, pero ni por nada, y que en el peor de los casos meten al hijo, a la hija o a toda la familia a manejar el negocio de la iglesia. Porque si dejaran la iglesia, no tienen dónde vivir o no tienen de qué vivir. Y la iglesia puede llegar a ser un muy buen negocio si se la gerencia de la manera adecuada. Vos que sos un experto en marketing, sabes que esto es así. Vamos a hacer una pausa en un momento, pero primero tengo que hacerle una pregunta que le hemos hecho a todos los invitados en esta primera temporada. Y la dinámica de este podcast es tener personas con muy diferentes perspectivas, ¿no? Entonces hemos tenido, no son solo pastores o solo autores, sino todo tipo de personas dentro de la iglesia. Y una de las preguntas que me apasionan tiene que ver con la iglesia, las ideologías y la política. Hoy en día vemos que cada vez se mezcla más el mundo de la iglesia y el mundo de la política, y hay una máquina de contenidos y mensaje que nos dice que tenemos que tomar partido, que tenemos que ponernos de un lado o del otro y definir que dónde estamos con la ideología tal, la ideología aquella, y que por qué partido votamos, y los cristianos votan así, Jesús votaría así. ¿Qué rol tiene que jugar la iglesia en todo este mundo extremadamente polarizado en el que vivimos hoy, y en un mundo en el cual personas, y no voy a dar nombres porque no lo hemos hecho en toda la temporada, entonces no lo voy a hacer, pero hay personas que no son creyentes, no son cristianos, pero que son filósofos en cuanto a temas como la ideología de género, y los vemos en conferencias
que arman iglesias y los traen para hablar de esos temas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Nos tenemos que meter en el medio de todo este debate? ¿Somos ajenos a él? ¿Cuál es el rol? Sí, otra vez pusiste el dedo en temas que son muy calientes, pero es bueno conversarlos, ¿no es cierto? Mira, Juan, es cierto, en toda América Latina esto está ocurriendo, en los últimos 50 años especialmente, pero yo creo que incluso en grado creciente. Se ha instalado una suerte de pensamiento, y permitime que lo diga de esta manera, y con todo el respeto a nuestra audiencia, ¿sí? Que como vos dijiste, hay una gran diversidad de respuestas a las preguntas que vos hiciste. Pero esta es mi respuesta. Creo que hay una tendencia creciente y un pensamiento ingenuo de parte de muchos líderes evangélicos de pensar que nuestras sociedades en crisis, y en crisis de todo tipo, moral, económica, política, cultural, las crisis son en América Latina brutales y tocan todos los rincones de la realidad humana, que estas crisis se van a arreglar si tenemos a un siervo o una sierva de Dios tomando las decisiones, es decir, un representante, un diputado, un senador o un presidente. La prueba de que este es un pensamiento ingenuo, y hasta diría peligroso, está simplemente en los hechos históricos. Hemos tenido varios presidentes evangélicos. De hecho, en Guatemala hubo 2 presidentes evangélicos que marcan los periodos de mayor crisis en la República Guatemalteca. Uno de ellos fue un dictador militar. Y hubo más muertes bajo su presidencia que antes. Hemos tenido, y muchos de estos hermanos en la fe, creyentes, estoy hablando de creyentes, no pseudo cristianos, creyentes, hasta bien intencionados, por eso dije pensamiento ingenuo, ¿verdad? Algunos de ellos sinceramente lo han pensado, pastores lo han pensado, y cuando estuvieron en la función pública, no solo que no lograron hacer nada, sino que casi pierden la vida. Y puedo citar varios casos de esto. En otros casos, y los congresos, los parlamentos latinoamericanos están llenos de evangélicos. Y yo no veo que la presencia de esos evangélicos cambie absolutamente nada en las leyes que se producen y en la solución de los problemas endémicos que las repúblicas latinoamericanas tienen. Es más, da la impresión que cuanto más ciudadanos declaran ser evangélicos en un país, los problemas que confrontan con el narco, con los crímenes, con las crisis económicas, con el aumento de la pobreza, con la injusticia social, son mayores. Entonces, no necesito un argumento filosófico, ni un argumento teológico, ni siquiera un argumento bíblico. Simplemente es un poco repasar los hechos históricos para darnos cuenta de que ese camino, que es un camino difícil, no es fácil, no garantiza nada. Tener un presidente, un vicepresidente, un ministro, un legislador evangélico, no va a cambiar las cosas. Esto no quiere decir que no pueda tener una influencia positiva, pero hacernos la ilusión de que todo va a cambiar ahora que tenemos un partido evangélico compitiendo en las urnas, no conozco un solo partido evangélico, uno solo, en toda América Latina, que realmente haya cambiado las cosas en su país. Ahora, si alguien lo conoce, por favor, infórmeme, porque tengo una... Me escriben. Para saberlo. Y he estudiado este tema, Juan, hasta he publicado sobre esta cuestión. Sí, tampoco hay que ir más allá, porque uno puede ver la misma historia de los Estados Unidos. Por ejemplo. Las cosas que ha hecho
por ejemplo. Los Entonces, Estados Unidos, sí. los desayunos presidenciales, donde los presidentes de Estados Unidos invitan a todos los líderes evangélicos, no sé, 2000 líderes evangélicos todos los años, la verdad que no han sido muy efectivos para producir ningún cambio, porque Estados Unidos está ahora, a mi juicio, en el borde del abismo y no sé quién lo va a sacar de ahí. Pero esto es problema de los Estados Unidos. No me preocupa, es América Mientras Latina. que no sigamos copiando todo, es problema de ellos nomás. Bueno, eso es otro caso. Entonces, esta es una cuestión. Pero voy a ir más, permitime ir un poco más al fondo. Sí. Hace muchos años atrás salió un libro publicado por un tal Sheldon, titulado ¿Qué haría Jesús? Porque lo traigo a colación, porque vos lo dijiste así al pasar, ¿no? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Con ideología de género, con leyes que son directamente contrarias a lo que entendemos de la palabra de Dios, etc. ¿Qué haría Jesús? Mira, yo no sé qué haría Jesús, porque a veces Jesús hacía cosas que sorprendían a todo el mundo, pero por lo menos puedo tomar la palabra de Jesús como palabra que Jesús no miente, ¿verdad? Y creo que hay que prestarle atención a esa palabra. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Esa frasecita cortita es para pensarlo un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos, mi querido Juan, nosotros estamos al servicio del rey y al servicio de su reino. Y si Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, las implicaciones políticas que esa frase tiene, las implicaciones éticas, las implicaciones teológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no es buscar un versículo de prueba, esto es repetir lo que dijo Jesús, y tratemos de entender lo que dijo Jesús. Mi reino no es de este mundo. El contexto en que Jesús dijo eso fue frente a sus discípulos que a toda costa lo querían promover como candidato a ser rey de los judíos. Y fíjate vos qué interesante, ¿no? Hay mucha tela acá, ¿no? Para recortar que Jesús es crucificado con este título, el rey de los judíos. Una tremenda ironía. Me parece que aún desde la cruz, y con ese cartelito probablemente arriba de la cabeza, Jesús está diciendo mucho, ¿no? No solo mi reino no es de este mundo, sino que yo no tengo nada que ver con una gestión política en el mundo. Porque cuando él habló de la misión del reino, él dijo, el reino ya está acá, conmigo vino el reino, ¿no es cierto? El reino se ha acercado, y se ha acercado en Jesús. Jesús es el rey y Jesús es el reino. Donde él está parado y donde él actúa, donde él se relaciona con otras personas, donde él se relaciona con sus enemigos, donde él se relaciona con sus seguidores, donde él se relaciona con los necesitados, etc., allí está presente el reino, pero no es de este mundo. ¿Cuál es la misión del reino? ¿Cuál es la misión de aquellos que lo han reconocido rey y señor? Y la misión de aquellos que están comprometidos en la promoción del reino. Está muy clarito en el envío de los 12 en Lucas 9 y en el envío de los 72 en Lucas 10. Vayan, proclamen el evangelio del reino. No dice vayan y hagan política, traten de ganar una banca en el parlamento. Proclamen el evangelio del reino, sanen a los enfermos y echen fuera demonios. Entonces, yo lo que he visto en mi observación de la realidad evangélica latinoamericana es que hay muy buena gente, bien intencionada, pensamiento ingenuo, que han dejado de lado la proclamación del evangelio, sanar a los enfermos y echar fuera demonios, porque están en la carrera de ganar
un puesto como concejales o consejeros municipales o para ser gobernadores de un estado o provincia o para llegar a la presidencia o algún escaño en el parlamento o en la corte o en lo que sea, pensando que con eso van a cumplir la misión cristiana. Yo creo que sí hay lugar para políticos cristianos y ojalá que sean hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y la Iglesia tiene que apoyarlos en oración y todo lo demás, pero pensar que el país va a cambiar porque fulanito ahora es diputado nacional o menganita es intendenta o alcalde de un pueblo, me parece que es pensamiento ingenuo. Y esa no es la misión cristiana. La misión cristiana es proclamar el evangelio del reino, el evangelio que trajo el rey, sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Si no cumplimos con eso, todo lo demás no va a ningún lado. Y el mundo Amén. sigue cada vez más perdido. Amén. Vamos a hacer un pequeño juego que lo hacemos con todos los invitados. Se llama el desafío contrarreloj. ¿Está bien? Tiene 1 minuto. Yo le voy a hacer preguntas muy sencillas, una respuesta o la otra, blanco, negro, cosas así. Usted me dice lo primero respuesta que se le ocurre. Ok. ¿Listo? Sí. Arrancamos. Un personaje bíblico. Josué. Sansón o Salomón. Salomón. Un autor. Bíblico. De cualquier lado. Borges. Banca o silla en la iglesia. Silla. Guitarra o piano. Guitarra. Alguien que admire. Carlos Anacondia. Su libro favorito. La Biblia. Su predicador favorito. Billy Graham. ¿Formal o casual en la iglesia? Casual. Libro de la Biblia. Lucas, Hechos. Una película secular pero con lecciones espirituales. Ay, me mataste porque no tengo buena memoria para las... Pasamos. ¿Himno tradicional o himno moderno? Himno moderno. ¿Evangelismo o discipulado? Discipulado. Tiempo. Muy bien. Creo que se quedó un poquito corto del récord de la temporada. Creo que todavía lo tiene Lucas Magnin, pero tenemos que ¿Sí? revisar. Creo que es amigo suyo, Lucas, ¿verdad? Sí. Creo que lo tiene. Iba muy rápido, Lucas. La verdad que cuesta parar. Me quedé con lo de la película. Te la digo ahora, Ben-Hur. Sí, a ver. Bueno. Muy, muy buena. Vamos a terminar conversando, nos quedan pocos minutos. Quiero ser respetuoso de su tiempo, pero hay un gran debate, porque estamos hablando de edificar la iglesia. ¿Cómo edificamos la iglesia? ¿Cómo hacemos que la iglesia sea más saludable? Y obviamente una de las cosas que tenemos que discutir es el crecimiento de la iglesia, ¿no? Cómo llegar a nuevas personas. El evangelio es, sin duda, un mensaje que atrae naturalmente a las personas. Cuando una persona está siguiendo los pasos de Jesús, los demás se dan cuenta y eso les hace hacer preguntas, les hace querer ser parte de lo que está pasando. Lo estamos viendo, de hecho, ahora con lo que está sucediendo en el seminario de Asbury, ¿no? Donde hay un avivamiento y la gente quiere saber qué está pasando. Ayer me dijeron que cerraron las calles de la ciudad porque había más de 20.000 personas en una ciudad de 4.000 y no hacían abasto las calles. Entonces, el evangelio es algo que es una llama natural que trae a la gente. Pero la iglesia de hoy, la iglesia, ya sea una iglesia de 10 personas o de 10.000 personas, tiene que tener un enfoque en el crecimiento con un plan, una estrategia de crecimiento, de evangelismo, de campañas, de una estrategia bien armada, o simplemente tiene que ser una iglesia que discipula, que predica, que participa en la comunidad, que hace la diferencia, que sana a los enfermos, que hace lo que tiene que hacer en la comunidad,
y dejar que el crecimiento suceda orgánica y naturalmente, en vez de tener toda una estrategia como las existen muchas hoy en día, ¿no? Con grupos pequeños, con diferentes enfoques. ¿Qué es lo que debe ser la iglesia en cuanto al crecimiento? ¿Plan o discipulado? Te voy a responder a partir de mi experiencia personal. Yo he sido profesor de planta en la Escuela de Misión del Seminario Teológico Fuller por 11 años. Fui invitado para ser profesor de Historia de la Misión, pero muy pronto empecé a tomar cursos, a hacerme cargo de cursos que habían estado en manos del doctor C. Peter Wagner, y cursos sobre crecimiento de la iglesia. Y también tomé algunos cursos que dictaba el doctor Eric Gibbs sobre crecimiento de la iglesia. Te recuerdo a vos y recuerdo a quienes nos están escuchando que la Escuela de Misión, que después pasó a llamarse Escuela de Estudios Interculturales, fue el corazón de todo el movimiento de crecimiento de la iglesia, Church Growth. Desde los días de McGavran, pasando por Wagner y terminando con Deiros. Yo enseñé varios ciclos de cursos de crecimiento de la iglesia. Comencé enseñando dentro de la tradición de Wagner y de Gibbs y de otros eminentes profesores en la Escuela de Misión, donde parte del curso era un estudio de estadísticas y cómo sacar estadísticas y los factores que provocaban el crecimiento numérico. Siempre se hablaba de crecimiento integral, pero la realidad que al final el interés caía en cómo hago que mi congregación, que tiene 100 miembros, pase a tener 10.000. Y te garantizo, Juan, que es posible lograrlo. Hay técnicas, hay maneras, hay recursos, hay instrumentos, etc. Lo mismo que es tu profesión como marketing. Vos podés, esas metas las podés lograr. De hecho, la iglesia que yo pastoreé, la iglesia del centro, en un año tuvo una tasa de crecimiento del 43% neto, que es considerada más que récord. Una tasa de 10% anual es para festejarlo con bombos y platillos. Claro. Y tuvimos 43%. La iglesia hizo ¡boom! Así. Mientras iba preparando mis clases, iba estudiando, iba viendo y viviendo la experiencia en mi iglesia particular, porque yo no residía en Estados Unidos, iba y venía, viajaba para dar los cursos, seguía pastoreando la iglesia del centro, me fui cambiando la manera de pensar. Y al final terminé siendo un crítico de todo, no del movimiento, pero sí de la idea de Church Growth, ¿no es cierto? Que vos la describiste muy bien, la describiste en pocas palabras, pero la describiste bien. Es buscar el incremento numérico de la congregación, en el mejor de los casos como un recurso instrumental para tener mayor alcance, mayor impacto, mayor atracción, etcétera, etcétera. No estoy pensando en alguien que quiere hacer crecer la iglesia en términos de hacer crecer el negocio, es decir, tener más de ofrenda, vivir mejor, cobrar mejor sueldo o cosas por el estilo, o ser más famoso, ¿vale? Que son todas metas carnales que no tienen nada que ver. Y entonces comencé poco a poco a cambiar el enfoque e incluso a cambiar los cursos, y en lugar de hablar de crecimiento de la iglesia, que es entendido o concebida la iglesia, como hablábamos hace un rato, como institución, empecé a pensar, a reflexionar y a hacer eclesiología en términos de crecimiento del reino. Entonces, respaldado por una teología del reino, una eclesiología del reino y una mirada de la palabra de Dios desde la perspectiva del reino, encontré mucho sentido. Y me di cuenta de que la misión de la iglesia no está en crecimiento,
sino que está en maduración, está en cumplir la misión que Jesús nos encomendó, de la que hablábamos hace un rato: proclamar el evangelio del reino, sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Ahora, proclamar, sanar y liberar, no para que aumente la cantidad de gente que viene a la iglesia, o para hacer grandes campañas masivas con señales, prodigios, maravillas y milagros de todos los colores, sino para el desarrollo del reino. Y el desarrollo del reino tiene que ver con más personas que confiesen a Jesucristo como Salvador y Señor, con todo lo que eso implica. De manera que yo creo, de hecho, el movimiento de crecimiento de la Iglesia hace rato que está en crisis. Si bien en América Latina, como andamos siempre nosotros retrasados, todavía hay gente que está metida en la promoción de esto, y yo creo que es un desgaste de energía que tendrían que orientarse para otro lado, en manifestar la realidad y la presencia del reino, y actuar en el nombre de Jesús, en el nombre del Rey, en ese sentido, ¿no? La mayor evidencia de esa maduración en una comunidad de fe es la forma en que ama a su comunidad y a sus vecinos. Sí, sí. El eje, mira, en la Biblia de tapa a tapa y en el Evangelio, tal como Jesús lo predicó y lo predicaron los apóstoles, hay dos puntos que tienen que ser tenidos en cuenta seriamente, porque son puntos de referencia para lo que pensamos, lo que hacemos, lo que sentimos, lo que vivimos. Uno es el principio de vida. Vida. Esto obviamente es para reflexionarlo teológicamente, bíblicamente durante un buen rato, pero tomar la vida como eje de todo pensamiento, y especialmente cuando llegamos a las decisiones éticas. Si vos tenés claro el concepto bíblico de vida, yo he venido para que tengan vida, vida plenamente humana, no vida angelical, vida humana, y para que la tengan en abundancia, a partir de allí empezás a sacar conclusiones éticas. Esto te ayuda a evaluar la ideología de género, esto te ayuda a responder a problemas como el aborto, a problemas como la homosexualidad, etcétera, etcétera. Mete el principio de vida, tené bien anclado lo que la palabra dice o entiende por vida. Y de ahí sacas tu antropología, de ahí sacas tu jamartiología, de ahí sacas todo lo que se te dé la gana, tu teología incluso, del principio de vida. Este es un punto de referencia. El segundo punto de referencia lo acabas de mencionar, es el amor. Entonces, el amor te va a definir, obviamente, la relación con Dios, la relación con el prójimo, la relación con vos mismo, la relación con la creación. El amor, junto con el principio de vida. Pero además te va a definir la jamartiología, es decir, la soteriología. Te va a definir cuál es el principio de salvación. El criterio salvífico en la Biblia no es un credo, no es repetir una frase, Jesús es el Hijo de Dios, o no es la mera confesión, Jesucristo es el Señor. No es un dogma, no es un credo, no es una declaración de fe, no es. El principio salvífico en la Escritura es amor. De tal manera amó Dios que entregó a su Hijo. Y de tal manera nosotros tenemos que amarlo a Él, que vivamos en santidad para hacer en todo su voluntad. Y esto a nuestra teología, a nuestra soteriología evangélica, la hace polvo. Porque nosotros hemos metido acá un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que la palabra nos enseña, ¿verdad?
En el mejor de los casos hemos hecho de un concepto dogmático de la soteriología. Vos tenés que expresar en el lenguaje que sea, levantando la mano después del mensaje, viniendo adelante, poniéndote de rodilla en el... ustedes los nazarenos esto lo heredaron del wesleyanismo, arrodillándote con lágrimas delante del púlpito, o como en Ashbury en este momento, eso es una buena tradición wesleyana. Entonces, hay un lenguaje que expresa una manera de entender la fe. Y sin embargo, la Biblia es más simple, dice amor. Y a veces hay amor en los lugares donde uno menos lo expresa. Una mujer con flujo de sangre se acercó a Jesús con pensamiento mágico, fetichista 100%. Si tan solo tocaré el borde de su manto, seré salva. Eso es magia, querido, eso es fetichismo, es superstición. ¿Qué hizo Jesús? La sanó. ¿Por qué? Porque vio amor. Una prostituta se puso a llorar a los pies de Jesús, y uno se pregunta qué hacía la prostituta en la casa del fariseo que lo invitó a Jesús a cenar. No metamos en problemas. La tipa se estuvo allí llorando y qué sé yo, y todo un acto erótico, porque vamos a reconocer que si Jesús hubiese sido cliente de esa mujer, ella hubiera empezado el tratamiento profesional con los pies y subiendo para arriba con sus besos y caricias y refregándole el cabello. Jesús no le dijo nada. ¿Por qué? Porque vio amor y la amó. Y no era amor, el amor que ella le podía ofrecer por el determinado pago. Era una mujer desesperada que vio en Jesús a alguien que la miraba y la amaba como nadie, absolutamente nadie la había amado. ¿Cuál es el criterio salvífico? Amor, amor. Es el amor del Señor el que puede transformar una vida. Y es el amor nuestro por Él, por nosotros mismos, por los demás y por el mundo bello en que Él nos ha colocado, el que nos hace verdaderamente humanos, que es el objetivo que tiene Jesús en todo su ministerio redentor. Yo he venido para que tengan vida, una vida humana que valga la pena y la tengan en abundancia, que lleguen a ser verdaderamente criaturas humanas a imagen del Creador. Amén. Y si queremos edificar la iglesia juntos, tenemos que enfocarnos en esa sencillez del mensaje. No tiene ningún sentido pensar que Dios va a poner algo tan complicado que solo el 1% del 1%. No, es sencillo, es fácil. El mensaje es fácil, es vida y es amor. Y no hay que dejar que personas, tal vez muchas veces guiados por su carnalidad, se aferren al poder diciendo yo soy el único que puede interpretar, yo soy el único que puede discernir qué es lo que significa, cómo leer esto, cómo interpretar aquello, cuando el mensaje está disponible a todos, ¿no? Y es simplemente ver y seguir lo que Jesús enseñó, el Hijo de Dios, la palabra hecha carne en nuestro mundo. Nos gusta terminar, doctor, con una reflexión final donde le comparto una cita y usted me dice si puede adivinar quién lo dijo. Vamos a ver. Bueno. Le doy una pista. Es un autor muy prolífico, ya fallecido, de todo tipo de escritos, que también escribía ficción. Dijo así: orar por alguien es amar sin ser visto, sin audiencias o aplausos. Orar es fortalecer al otro, abrazarlo invisiblemente. ¿Quién lo dijo? C.S. Lewis. Muy bien, excelente. C.S. Lewis, una frase increíble, y le felicito por ser, creo que la segunda persona que adivina quién dijo la cita. El otro fue, cuando no, Lucas Magnin, también, que adivinó de dónde venía la cita. ¿Qué le hace reflexionar? Obviamente que hablamos mucho acerca de la
de la oración en la iglesia. Yo siempre me acuerdo de mi época adolescente que una congregación donde yo asistía, el pastor siempre decía, somos una iglesia fuerte en oración. Y yo era el sonidista voluntario y me tocaba ir los martes a la noche al culto de oración y siempre habían entre 2 a 5 personas. Y yo decía, bueno, si somos fuertes en esto, ¿cómo estaremos con las demás cosas? De cierto modo, la oración tiende a ser como algo mítico a lo que le asignamos poder y le asignamos esto y que el otro y nos jactamos de aquello, porque claro, total, nadie sabe si están orando o no. Pero qué interesante esto que dice C.S. Lewis, ¿no? Que es un acto tangible, que es amar a otro sin ser visto, es no buscar las audiencias, el aplauso, sino fortalecer a la otra persona. Es una forma como de invertir en la otra persona, pero de una forma invisible. Juan, hay otra frase de C.S. Lewis que me gusta mucho, que dice, cuando oramos, la oración no es para cambiar a Dios, sino para que nosotros cambiemos. La oración a Dios no lo va a cambiar, pero la oración me cambia a mí. Cuando estoy en comunión con Dios, el primer afectado soy yo. No es la voluntad de Dios la que cambia. La que cambia es mi voluntad que se pone en armonía con la de Él a través de la oración. Así que Lewis dijo cosas muy interesantes. Cosas muy interesantes. Doctor, ¿qué podemos compartir con todos los pastores y líderes que escuchan el podcast del Seminario Nazareno acerca, bueno, de sus libros? Bueno, su sitio web, ya sabemos que hay que actualizar la biografía, pero además de eso, los mandamos a su sitio web a ver sus escritos. En realidad yo no tengo un sitio web. Tengo 2 o 3 que son casas publicadoras que lo ponen a mi nombre. Muy bien, muy bien. No, yo no tengo nada que ver con eso. Sí, gracias a Dios en estos últimos años el Señor me ha permitido publicar bastante material. Hay 2 o 3 obras que estoy muy feliz de haber podido hacer. Hace ya, sí, unos 5 años, en ocasión del 5º centenario de la Reforma, en el año 17, publicamos en español y en portugués la Biblia de la Nueva Reforma. Y yo tuve la oportunidad de ser el editor general. Todas las notas al texto son mías, más un diccionario temático, más una selección de escritos o frases de Lutero. Y bueno, hay varios instrumentos, una Biblia de estudio, pero que para mí fue una experiencia extraordinaria porque me sacó del campo de la historia del cristianismo, donde yo había estado trabajando por más de 45 años, y me metió de vuelta con mi primer amor, que es la Biblia. Y en base fue un gran desafío producir esa Biblia, y en base a eso surgió un proyecto también acariciado durante muchos años de escribir un comentario del Nuevo Testamento. Finalmente quedó un comentario en 15 volúmenes grandes, extensos, del Nuevo Testamento, del que soy autor, un comentario exegético y expositivo en base al texto griego. Comenzó a publicarse en español, se publicaron los primeros 5 volúmenes. Lamentablemente tuve problemas con la casa editorial y hicimos un nuevo contrato. No quise seguir publicando con ellos en español. Lo lamento mucho porque en mi corazón, mientras escribía durante varios años este comentario, estaba ayudar a la edificación de la iglesia en América Latina y en el mundo de habla hispana. Pero el comentario está saliendo, se está publicando por Editora Vida en Sao Paulo, Brasil, en portugués. Y la editora está, pero haciendo una tremenda inversión y es un material excelente, excelente, hermoso los libros y demás. Y sigo escribiendo porque
mi vocación pastoral también es una vocación docente, y al no estar tan frecuentemente ahora en el aula o en internet, los libros siguen siendo mi manera de contribuir a la edificación de la iglesia. Estoy trabajando con un libro grande, es una obra grande, va a terminar siendo un libro de más de 1000 páginas, que titulé provisoriamente Los hechos del Espíritu Santo en la historia. Es un libro de historia, pero de historia interpretada. Es decir, todas las historias del cristianismo hablan de reyes, de papas, de instituciones. Es una historia institucional. Es más, algunos la titulan Historia de la Iglesia, lo cual es una barbaridad, ¿cierto? Pero bueno, mayormente es una historia institucional. Pero esta es una historia que quiere continuar con el espíritu del gran historiador que fue el evangelista Lucas, especialmente en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos no es una historia de la institución iglesia, el libro de los Hechos es un relato de la acción del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo a través de los apóstoles y de los primeros cristianos? Y a mí me parece que es una historia que vale la pena seguirle el rastro al Espíritu Santo en la historia. Y cuando vos buscas por dónde pasó el Espíritu Santo, es decir, como un tornado, por dónde pasó el tornado, por dónde están las huellas del Espíritu Santo, lo vas a ver en las conversiones de la gente, lo que dijimos recién, ¿no? En el cumplimiento de la misión, la proclamación del Evangelio, la sanidad de los enfermos, los milagros, las señales, los prodigios, las liberaciones, etcétera, etcétera. Y eso está documentado. En un sentido, esta obra quiere salir al paso de una teoría que ha tenido un impacto muy fuerte en Estados Unidos y en América Latina, en los evangélicos latinoamericanos, que es el cesacionismo. Una teoría totalmente carente de fundamento bíblico, teológico, histórico, misiológico, que dice que después de la muerte del último apóstol, o en el mejor de los casos, una vez que se armó el canon del Nuevo Testamento, ya no fueron necesarios los milagros, ya no hubo dones del Espíritu Santo, ya cesaron las señales y prodigios y todo este tipo de cosas. Hay autores hoy, contemporáneos, vivos, que son excelentes expositores de la Biblia, pero que hacen una exhibición extraordinaria de ignorancia, porque nunca han leído a los padres de la iglesia, nunca han leído a los místicos medievales, a los monjes medievales, nunca, es como que el gran avivamiento, como que Wesley, Whitefield, Edwards, Finney, Billy Sunday y compañía nunca hubieran existido, y como que en sus reuniones, además de los miles y miles que conocieron a Cristo como Salvador y Señor, nunca hubo milagros, nunca hubo sanidades, no se ejercieron los dones, desaparecieron las profecías. Tenés que ser un ignorante muy torpe para desconocer lo que el Espíritu Santo hizo en 2000 años. Bueno, estoy reentusiasmado con este trabajo. ¿Solo 1000 páginas? Me parece que le va a tener que agregar un par más. Hago una selección, pero lo que estoy haciendo es trabajar básicamente con fuentes primarias. No fuentes secundarias, sino fuentes primarias. Y dejar que los testigos, a lo largo de los siglos, cuenten sus experiencias, sus visiones, sus sueños, sus profecías, sus lenguas, y lo cuentan, que tengan la posibilidad de dar testimonio de esto de manera directa, y que lo podamos nosotros entender y podemos decir gloria a Dios. El Espíritu Santo no se quedó quieto en ningún momento a lo largo de la historia.
Ahora, me falta el publicador, así que si se te ocurre a alguien, avisa. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre recuerdo a los que nos escuchan visitar seminarionazareno.net, donde hay muchísimas oportunidades para seguir la conversación, diferentes niveles de estudios, certificados, oportunidades para capacitarse y poder seguir haciendo esto que nos apasiona a todos, que es edificar la iglesia juntos. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy. Que Dios te bendiga, Juan.